Me han visto muy viva y muy muerta. Oiga, abuela, aquí a lo pelón. Usted debe haber sido como el alma de Judas, ¿no? Templada la viejita. La despidieron entre flores marchitas y lágrimas viejas. México entero la lloró. Sara García, la abuela que todos sentimos nuestra, la sonrisa en los empaques de chocolate, la voz que aún suena entre cintas polvorientas. Pero no se fue del todo. En su ataúd, bajo el rosario que sus manos aferraron con fe, hallaron algo, un papel gastado, amarillento, escrito con letra temblorosa. Mi cariñito, yo tengo miedo. No era un rezo. No era un adiós. Era una confesión. Una canción. Su canción. Pedro Infante, el charro, el mito, el amor imposible. No le dejó monumentos ni palabras, pero sí silencio. Y en ese silencio vivía la verdad. No fueron familia. No fueron amantes. Pero el alma tiene la costumbre de reconocer antes que el cuerpo. Ella ya sabía de pérdidas. Había enterrado a una hija. Había llorado a un nieto que el mundo jamás conoció. Y en esa grieta entre la fama y la soledad, escribió su nombre con música. Se lo llevó en el pecho. Porque no todos los amores se cuentan, algunos se entierran. Y los que se entierran, a veces son los únicos que sobreviven. Si tú también crees que hay historias que no merecen el silencio, suscríbete. No por nosotros, sino por las voces que la historia apagó cuando aún respiraban. Antes de ser la abuela de México, fue una niña rodeada de muerte. De 11 hermanos, solo ella quedó. Tenía 9 años cuando la fiebre la abrazó y no la soltó. Tifus, dijeron. Vivió. Desde entonces, nunca volvió a perdonarse. El dolor llegó temprano y no se fue jamás. Su padre, roto por las pérdidas, se apagó en un hospital psiquiátrico tras un derrame. Ella nunca volvió a verlo. Y así, entre ruinas y recuerdos, una niña quedó sola frente al mundo. Y de esa soledad nació una mujer que hizo del amor y del dolor una misma oración. Desde aquel día, amar se volvió un riesgo. Todo lo que tocaba con cariño terminaba desvaneciéndose. Rosario la acogió como a una hermana, una sombra que no se despegaba de su luz. Pero algo en Sara cambió. Sus ojos dejaron de buscar consuelo y sus brazos aprendieron a sostenerse solos. Así se templa el hierro, con fuego y pérdida. Años después, cuando le preguntaron cómo podía interpretar el dolor con tanta verdad, ella no lo fingía, lo revivía. No soñaba con la fama ni con los reflectores. Soñaba con estabilidad, con un techo que no se derrumbara. Estudió para ser maestra. Enseñaba dibujo a niños que aún no sabían lo que era perder. Y por un tiempo, eso le bastó. Pero había una llama que no se apagaba, un incendio silencioso que pedía salida. Allí fue donde yo empecé la carrera, en el cine. 58 años empecé en el 17 con el cine mudo. Luego después ya vino el cine hablado. Entonces llegó el cine, un arte joven, mudo, frágil. Y en él encontró algo que nadie más le dio, un espacio donde su tristeza no era debilidad, era materia prima. Debutó en 1917, con apenas 22 años, En Defensa Propia. Desde ese instante, ya no hubo vuelta atrás. No buscaba gloria, buscaba sobrevivir sin tener que explicarse. El arte fue su refugio, su confesionario sin palabras. A los 30, hizo algo que hoy sería impensable. Se arrancó 14 dientes, fuertes, sanos. ¿Para qué? Para parecer mayor. Para encarnar a una abuela que aún no era, para reflejar en su rostro el peso que ya llevaba en el alma. No fue vanidad, fue sacrificio. Así, la niña rota se volvió símbolo de ternura, la abuela eterna de un país que nunca conoció su verdadero dolor. Cada arruga que el público amó, ella la eligió con sangre. Pedro, en cambio, era puro impulso. Antes del mito, fue carpintero de Guamúchil. Manos firmes, sonrisa desarmante, alma errante. No estudió actuación. Su escuela fue la vida, la radio, la calle. México necesitaba un héroe, y él llegó sin plan, sin miedo aparente. Pedro era luz y sombra al mismo tiempo, brillante, pero inconstante, amado, pero temeroso. Volaba su avioneta como quien huye de sí mismo. Entre canciones, promesas y amores fugaces, intentaba llenar un vacío que ni la fama pudo curar. Porque detrás del ídolo había un hombre que dudaba de merecerlo todo. Temía fallar, temía ser descubierto. Creía que un día alguien notaría que no era un actor, solo un muchacho con suerte y un corazón demasiado grande. Nadie logró guiarlo. Hasta que apareció ella.
El cine mexicano ardía en su esplendor. Ismael Rodríguez, sin saberlo, estaba a punto de reunir a dos volcanes bajo el mismo cielo. Pedro Infante y Sara García, nieto y abuela en la pantalla, fuego y hierro detrás de cámaras. Sara llegaba siempre antes que el sol. A las 6 en punto, ya estaba lista, el peinado perfecto, el rostro en calma, el alma en personaje. Pedro, en cambio, llegaba cuando el destino quería. Volaba en su avioneta, perseguía amores o melodías, se perdía entre risas y promesas. A veces ni él sabía por qué no estaba ahí. Sara no lo comprendía. ¿Cómo podía un hombre con tanto talento tratar al cine como si fuera un juego? Ella, que lo había perdido todo. Ella, que veía el set como un altar. Esperaba, en silencio, con el reloj en la mano y la paciencia quebrándose en los ojos. Hasta que un día lo pensó en serio, marcharse. No puedo seguir trabajando con alguien que no respeta su oficio, dijo con voz firme, sin elevarla. Pero no se fue. Lo llamó aparte. No como actriz, sino como madre. Sin escándalos, sin cámaras, sin público. Solo una verdad que cruzó el aire como una oración: no creas que ser una estrella te da derecho a llegar tarde. Ser estrella no es brillar más, es respetar más. Este oficio no es un escenario, Pedro, es un altar. No hubo respuesta. Pedro solo la miró. Por primera vez, alguien lo había mirado sin admiración, sin miedo. Con verdad. Y esa verdad se le quedó en la piel. Desde entonces, nunca más llegó tarde. Unos días después, cuando Sara salía rumbo al estudio, lo vio frente a su casa lavando su coche. Sintió la furia subirle al pecho. Otra vez tarde, pensó. Pero al llegar al set, él ya estaba allí. Impecable. Traje de charro, sonrisa limpia, mirada nueva. Le abrió la puerta del coche y dijo con una reverencia: a sus órdenes, jefa. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para desarmarla. Ese día, Sara dejó de verlo como un muchacho rebelde. Y empezó a verlo como un hombre. Sin embargo, el verdadero silencio llegó tiempo después. La escena más importante no podía filmarse. Pedro no estaba. No era un retraso, era una ausencia. Un silencio tan pesado que partía el aire. Lo buscaron, lo llamaron, hasta que lo encontraron, encerrado en su camerino. Solo. Mirando al vacío, como si por fin entendiera lo que cuesta ser eterno. Los vecinos se detenían. Los niños callaban. Y por un instante, México entero parecía contener la respiración. No eran actor ni actriz, no eran mito ni recuerdo. Eran solo un nieto cantando, y una abuela que lloraba. Cuando la última nota se apagaba, él hacía una reverencia con el alma, y ella respondía con una mirada que lo decía todo. No era un show, ni una tradición. Era un ritual. Un lazo invisible entre dos almas que se habían encontrado tarde, pero a tiempo. Cuando Pedro me cantaba, confesó Sara alguna vez, yo sentía que sí tenía un nieto. Y así fue, año tras año, hasta que un día él ya no llegó. 15 de abril de 1957. El cielo de Mérida se partió en dos. Un avión cayó. Pedro Infante iba adentro. No hubo milagro. Solo fuego, metal retorcido y un país de rodillas. Las noticias se expandieron como una herida. Las radios se enmudecieron, los periódicos temblaron y las calles se llenaron de llanto. Pero en una casa de la colonia del Valle, no hubo gritos. Solo un silencio que dolía más que la tragedia misma. Sara no habló. No salió. No atendió llamadas. No perdió a un compañero, ni a un ídolo. Perdió a su nieto, ese que la vida le prestó por un tiempo y después se llevó como siempre, sin aviso. Ya conocía ese dolor. Lo había sentido cuando su hija María Fernanda, su única hija, murió de fiebre tifoidea a los 22 años. Y ahora la historia volvía, cruel, idéntica, implacable. Aquel día sentí que lo perdía todo otra vez, diría años más tarde. Primero fue mi hija. Luego, Pedro. No lloró frente a nadie. No fue al funeral. No se acercó al entierro. Sabía que si miraba esa tumba, una parte de ella se quedaría ahí para siempre. Después del adiós, cerró la puerta y desapareció del mundo. Semanas enteras sin abrir, sin hablar, sin fingir. El país lloraba a su ídolo. Ella, en silencio, lloraba a su nieto. Se encerró en su habitación como una madre que vuelve a perder un hijo pero sin poder decirlo, y Rosario, su compañera de toda la vida, fue la única testigo, la única que vio cómo Sara dejó de comer, de hablar. Cómo se quedaba mirando al vacío llorando en silencio,
como lloran las madres cuando ya nadie las ve. Lo más duro no fue la muerte, fue la ausencia, porque cada 10 de mayo Sara esperaba un sonido que ya no llegaba, el relincho del caballo, el eco del mariachi, la voz de Pedro bajo su balcón. Las flores le dolían, las canciones la herían, y desde su muerte, confesó alguna vez, mi cariñito dejó de ser una canción, se volvió un recuerdo con melodía. Nunca fue al Panteón Jardín, nunca visitó la tumba, no pude, le dijo a un periodista, si voy, siento que me quedo allá. En su casa, sobre la mesita de noche, guardaba 2 fotografías, una en blanco y negro de su hija Fernanda y, al lado, la de Pedro, siempre juntos, siempre donde solo ella podía verlos. Cuando Sara murió, México volvió a llorar, otra leyenda se apagaba, otra etapa terminaba. La despidieron con flores, aplausos y homenajes en cine y televisión, pero lo más importante no apareció en ningún titular, estaba en su pecho, oculto, doblado con ternura, como se guarda un secreto que arde con los años. Los cuidadores lo encontraron al preparar su cuerpo, debajo del rosario, junto a sus manos ya quietas, una hoja de papel antigua, manchada de tiempo y escrita con su letra temblorosa. No era una carta, ni un guión, ni una despedida, era la letra completa de una canción, mi cariñito, yo tengo miedo, la misma que Pedro le cantaba cada 10 de mayo, la misma que hacía llorar a los balcones. ¿Por qué la llevaba consigo? Porque no era solo un recuerdo, era un pacto, un símbolo, una forma silenciosa de decir, no fuiste mi sangre, pero fuiste mi amor verdadero. Ese papel no estaba ahí por nostalgia, estaba ahí porque ella lo eligió, porque no pudo dejarlo en una tumba y decidió llevarlo consigo. Todos la conocieron como la abuela de México, la mujer de los consejos sabios, la que regañaba con dulzura y lloraba con verdad, pero pocos se detuvieron a pensar quién la abrazaba a ella. Detrás de los lentes redondos, del chongo gris y de esa voz que sonaba a hogar, había una mujer que había perdido a su madre, a su padre, a su hija y a su nieto del alma, y aún así siguió dando, siguió amando, siguió sosteniendo al país con cada lágrima que no era actuada. El público la adoró, pero nadie le preguntó si ella se sentía amada, hasta que llegó él, el ídolo indomable, el niño que no sabía llorar frente a la cámara hasta que la escuchó susurrar desde fuera de cuadro. Y entonces, por primera vez, fue ella quien encontró familia. Pedro Infante se convirtió en el nieto que la vida le negó, pero que el cine le regaló por milagro, y ella lo cuidó en silencio, lo defendió del ruido, lo despidió con una vela encendida y lo llevó consigo al otro lado. ¿Cuántas historias como esas se esconden detrás del aplauso? ¿Cuántos amores no tienen nombre, pero lo dicen todo en un papel doblado? Sí, lo amé, ¿y qué habría dicho Sara si alguien se hubiese atrevido a preguntarle? No con el amor que inventan los periódicos, sino con el que solo entiende quien ha perdido demasiado. Pedro no fue mi nieto de sangre, pero lo fue del alma. Me hizo reír cuando ya no sabía cómo hacerlo y me recordó lo que era sentir orgullo de alguien. Luego, mirando a la prensa con esa mezcla de dulzura y filo que la caracterizaba, añadió, muchos creyeron que solo era cariño, pero ustedes no saben lo que es mirar a alguien y ver en sus ojos a todos los que ya no están. Él me devolvió a mi hija, a mi padre, a mi familia. Y cuando se fue, me los volvió a quitar a todos. Con voz firme, pero quebrada por dentro, confesó, nunca hablé de eso porque México no estaba preparado para entender que una mujer puede amar sin nombre, sin permiso, sin etiquetas. No fue escándalo, fue destino. Y si eso es pecado, que me juzgue Dios, no ustedes. ¿Y tú, después de conocer su historia, crees que hay amores que no necesitan apellido ni explicación, solo destino? Hay lazos que el tiempo no borra, solo transforma. Suscríbete, porque hay verdades que merecen contarse con la voz que el olvido les quitó.